que esto no se trata de nosotros, sino que esto es Kairos al micrófono. Sean todos bienvenidos a una entrega más de nuestro podcast Kairos al micrófono. Estamos sumamente agradecidos de Dios por el respaldo que hemos recibido de cada uno de ustedes. Su gracia y su favor y su misericordia ha sido mostrada para con nosotros en esta segunda temporada. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, gracias Qué a Dios. bueno, Muy qué felices de estar aquí una vez más. Qué bien, Carla, ¿cómo estás? Tirando para adelante. Yo también. Nos gustaría saber cuál ha sido esa parte que más le ha gustado de ambos episodios que ustedes han recibido, que han disfrutado, contenido bíblico pero jovial. ¿Cuál fue esa tierra que más lo identificó? ¿Cuál fue ese tesoro que usted puso a un lado por rendir la voluntad ante su padre? ¿Cómo ha sido para usted la experiencia en esta segunda temporada? Nos gustaría saber su respuesta. Tenemos preguntas para ustedes. Sí, específicamente podríamos decir que a mí me gustaría en particular que respondan o que nos digan de las tierras que mencionamos, cuál fue como de la que más usted se apropió. No sé si Carla tiene una pregunta. Sabes que siempre hay preguntas. Nos gustaría también saber de qué situaciones, de forma resumida, porque entendemos que a veces el testimonio es espeso, pero de forma resumida, si se ha visto en esa situación donde tiene que elegir si lo que usted quiere o lo que Dios quiere para usted, y qué usted ha decidido y cómo lo ha afrontado. Déjenos en los comentarios, ya sea en Instagram, ya sea en YouTube, por donde ustedes quieran. Estaremos leyendo y estaremos pendientes a lo que nos digan. Así es. Miren, hipotéticamente hablando, ¿ustedes creen que el perdón es un asunto meramente personal, o sea, una elección propia, una decisión propia, o es un mandato desde el punto de vista cristiano? Bueno, antes de hablar sobre eso y responder esa parte, sería muy importante que nosotros conozcamos qué es el perdón, porque hemos escuchado bastante hablar o a la gente, bueno, todos en algún momento hemos dicho, yo perdono pero no olvido. Entonces de cierta forma sería, es verdad, pero no en ese sentido. Sería bueno que nosotros aclaremos esa parte aquí. Exacto. ¿Qué quiere decir o cuál es el significado real de ese acto de perdonar? Bueno, mira, de forma general podemos definirlo de la siguiente forma, que es una remisión de pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Pero no nos podemos quedar solamente con la definición que nos da Google en los diccionarios. Vámonos a la palabra. Sería bueno ver qué nos dice la Biblia al respecto. Bueno, el Señor nos dice a nosotros, mis hermanas, que nosotros debemos perdonar a sí mismo como Él nos perdonó a nosotros. Mucho que no Y perdonamos. cuando nosotros analizamos ese perdón de Él hacia nosotros, nos dice, pero ve acá, no merecíamos el ser perdonados, porque la culpa que nosotros teníamos era para merecer condenación. Entonces, asimismo, otros quizás nos han ofendido a nosotros. Miramos a Jesús. Yo te perdoné y tú mereces la culpa. Él también merece la condenación. Perdónalo como yo te perdoné a ti. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia en el libro de Efesios, en su capítulo 4, versículo 32 específicamente. Dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. O sea, la palabra nos manda a nosotros a poner a un lado nuestro propio concepto, nuestro propio pensamiento de cómo deben ser las cosas, sino que debemos mirar a Cristo y decir, fuimos perdonados por medio de Él. Yo debo mostrar amor y compasión hacia mi hermano, porque ese mismo amor que no solamente se quedó allá, sino que cada día nosotros somos perdonados. O sea, no fue que vinimos ante el Señor, Señor, perdona mis pecados, y murió ahí. Es que nosotros vivimos para allá fallando y Él nos vive perdonando cada día. Bendito sea su nombre para siempre. También hay un texto interesante que se encuentra en el libro de Joel, específicamente en el capítulo 2, versículo 13, que dice, gloria al Señor, rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, Él es lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Bendito sea el nombre del Señor. Nos dice, rásguense ante el Señor.
Y fíjense algo, que hay una cualidad que aparece aquí también, y es la bondad. Sí. Hay una característica aquí que el Señor nos la atribuye a nosotros, pero también dice, yo soy así, ustedes son así, porque yo soy así. Ustedes fueron creados a mi imagen y semejanza. Y esa bondad que ustedes pueden mostrar es una esencia que me pertenece a mí y yo la comparto con ustedes. Así que ustedes también compártanla con los demás y perdónense mutuamente. Así es. Bueno, entonces creo o entiendo que definitivamente, habiendo leído, escuchado estas cosas, nosotros a partir de ahora somos conscientes de que nuestro perdón debe ser completo. O sea, que no exista ninguna grieta, ningún recuerdo con maldad con relación a esas cosas que nosotros decimos haber perdonado. Porque claramente dice que nosotros debemos perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Así es. Entonces, evidentemente todos somos testigos de que el Señor no nos perdona diciendo eso de que te perdoné, pero todavía me acuerdo de lo que me hiciste. Y lo que solo me acuerdo con malicia. Exactamente. Mire, Exactamente. ahora que tú mencionas eso es algo maravilloso del Señor, porque la Biblia dice que Él toma nuestros pecados, lo profundiza en la mar y jamás se acuerda de ellos. Dios mío. Nosotros perdonamos y claro está, no vamos a olvidar, pero cuando recordemos, no vamos a recordar con dolor, ni vamos a recordar esa herida que nos diga, hey, fuiste a fulano, acuérdate de lo que te hizo, sino porque lo perdonamos de todo corazón. Pero entonces queda la cuestionante que se nos presenta. ¿El perdonar es una decisión de yo elijo a quién darle ese perdón o es un mandato divino? ¿Qué ustedes piensan de eso? Ya la Biblia nos arrojó la luz y lo vamos a ver un poquito más detallado más adelante. Bien, en el día de hoy nosotros vamos a estar hablando acerca de una de esas parábolas que a veces uno tiene como allá, como en el baúl de los recuerdos, pero que cuando uno comienza a tratarla, uno dice, wow, sí, interesante parábola. Y esa es la parábola de los dos deudores. Sí, de hecho el maestro nos da esta parábola en el momento en el que Pedro le hace la pregunta de cuántas veces es necesario perdonar. Esto lo vemos en el libro de Mateo, su capítulo 18, versículo 21, específicamente, donde dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cuidado si Pedro estaba haciendo la pregunta porque él tenía un asuntico. Tenía mucho concones. Quería, como tú sabes, como estás seguro. Pero el Señor Jesús siempre toma cada oportunidad y Él no desaprovechó esa oportunidad para dar una parábola acerca de eso y que se quedara como una enseñanza. La parábola entonces precede al versículo 22 del mismo capítulo y dice así: los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue prestado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía.
Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos en ofensas. Bien, bien profundo. Y cuando uno lee el pasaje, uno pudiera decir, no, pero aquí lo que simplemente se trata es de que si alguien me debe algo, yo perdonarle, que no me pague. Pero el Señor Jesús quiere dejarnos una enseñanza más profunda que simplemente del valor monetario, sino que va mucho más allá. Y eso lo vamos a estar desglosando más profundo a continuación. Sí, y antes de continuar, resaltar la persona que está a tu lado, que nos acompaña en esta ocasión, una de las jóvenes de nuestro ministerio Kairos, que entendemos que es una joven muy, muy atinada para compartir este tema con nosotros, porque ha dado fe y testimonio de lo que es una persona que ha recibido mucho de Dios y por eso ha dado mucho por gracia a los demás. Amén. Entonces, Candy, bienvenida, Candy. Mi amor. Con mucho cariño le digo, Candy. Que Dios los bendiga a todos. En verdad es un honor estar aquí hoy. Vi este proyecto nacer en el corazón de Dios. He visto cómo ha evolucionado. Y para mí, vuelvo y lo repito, es un honor estar aquí en esta noche compartiendo palabras de vida con todos los que están escuchando. Más que bienvenida. Gracias. Bien, entonces, habiendo escuchado la lectura de la parábola, entiendo que muchas veces nosotros subestimamos el peso que tiene el perdón, el ser misericordiosos con los demás. O sea, porque nosotros en ocasiones dejamos de lado el hecho de todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Y somos muy ligeros en condenar a nuestros hermanos por cualquier cosa. Incluso en condenarnos a nosotros mismos, aún después de haber recibido el perdón de Jesucristo. Así es. Y a veces uno puede entender que le pesa, es verdad, llevar esa acción de perdonar. Pero como dijimos al principio, si así mismo entonces el Señor nos da o nos dice en su palabra que como Él nos perdonó, nosotros debemos de perdonar. Al final, quienes saldremos ganando vamos a ser nosotros, porque ese perdón que vamos a dar a la persona que nos haya ofendido, esa acción que vamos a llevar, va a resultar en que tengamos una vida espiritual muchísimo más sana y sin pesares, sin rencores, sin raíz de amargura por cosas que pasaron. Así es, exactamente. Así es. Y bueno, nosotros ya dijimos que Candy es una persona que vive esta parábola de cierta manera y nos encantaría escuchar tu testimonio, que tú compartas con los demás eso que ya algunos de nosotros conocemos aquí, que podamos hablar al respecto entre todos. Así es, cuéntanos, ¿cómo era Candy antes? ¿Quién es Candy ahora? Bueno, a nivel resumido, ¿verdad? Porque el tiempo es corto. Realmente yo conocí a Nisvi antes de ser cristiana, estudiaba inglés con él. Pero antes de ser cristiana, o sea, Candy era una joven literalmente tranquila, por no decir otra cosa. Nunca fui ni muy de la calle, ni muy del medio, nada por el estilo, pero viví una vida no agradable ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque quizás en mi ignorancia, al no conocer del Señor, ¿verdad?, tuve una relación con una persona fuera del matrimonio, algo que no está bien delante de los ojos de Dios, y de lo cual mi papá no estaba de acuerdo. Okay. ¿Qué sucede? Llega el tiempo en el que papi, por cosas de la vida, cae en cama, o sea, le llega una enfermedad, y un día papi me dice, Candy, esa no es la forma en la que yo te he criado. Y fue como algo que me dolió mucho, o sea, imagínense ustedes que su papá le diga eso en su plena enfermedad, ¿verdad? Pero yo como que, ok, papi, pero tú sabes, como que le volé. A los meses papi muere. Entonces, ustedes se imaginan que yo me quedé como con esta culpa de que papi murió teniendo una imagen de mí que no era. Porque esa no era la Candy que la había criado, la Candy que la había instruido. Papi no fue cristiano, aunque sí se entregó al Señor antes de morir, gracias a Dios. Pero siempre fue un hombre correcto. Y esa no fue su manera de él criarme, ¿verdad? Entonces ya luego de un tiempo empecé a visitar la iglesia. Dios me dio la oportunidad de en enero del 2016 entregarle mi vida. Inmediatamente todo cambia. Pero ¿qué sucede? Yo sigo con la culpa. Yo sigo como con ese sentimiento
de que papi se fue y tú sabes, esas Sí. cosas. Entonces recuerdo que una vez una persona, no recuerdo ahora quién fue, pero me dijo, aunque tu padre terrenal se haya ido, tú tienes a tu Abba Padre que te perdona Gloria a todo, Dios. que te cambia todo. O sea, y eso de verdad como que empezó a trabajar en mí. Y el Señor fue sacando como toda esa culpa, como todo ese dolor poco a poco, pero aún quedaba algo, que esto nadie lo sabe, solamente mi familia. Lo van a saber ahora. Cuando papi muere, mi hermano mayor, quizás muchos no lo conocen porque él no es cristiano, él dice, papi no está, pero yo quedo. O sea, mi presencia como padre queda. Y señores, yo no sé, fue como una malicia del mismo enemigo. Mi hermano nunca volvió a aparecer. Never. O sea, él vive aquí en Romana y todo, y yo iba donde él trabaja y lo buscaba, pero mi hermano ni siquiera me quería ver. Y yo decía, ¿pero qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Y pasaron muchos años, o sea, literal, pasaron muchos años y yo lo buscaba de vez en cuando, porque mi hermano, yo cristiana, tengo que dar testimonio, ¿verdad? Y tengo que buscarlo. Pero dentro de mí había algo que no había sanado. ¿Por qué? Porque él decía, yo voy a estar presente porque papi se fue, pero yo nunca vi esa presencia, ¿verdad? De mi hermano mayor, que iba a ser como esa presencia paterna que yo había perdido. Entonces, fue algo con lo que me costó luchar, porque en mi corazón había dolor, había resentimiento, porque yo decía, tú no estás presente cuando yo te necesito. O sea, en mis... Perdón. Tranquilo. En mis momentos de más necesidad, él no estaba. Pero aún así, mi esposo me decía, Candy, búscalo, él es tu hermano y todo eso. Y yo, queriendo serle fiel a Dios, queriendo agradar a Dios, siempre lo buscaba. Gracias a Dios, ya después de un tiempo, hemos hablado, nos hemos buscado. Y yo le dije lo que sentía. Porque si yo seguía literalmente viviendo con esto, yo no iba a ser libre. O sea, yo no iba a vivir a plenitud el Espíritu Santo y el perdón de Dios. Entonces, luego de eso, sí confieso que me he sentido más libertada, ¿verdad? Ya mi corazón no siente ningún tipo de rencor hacia él, ningún tipo de dolor. Y siento que vivo una vida más plena. Y tengo a mi hermano. O sea, aunque no lo vea mucho como quizás quisiera, pero yo sé que mi hermano está ahí, que lo amo y que ya no siento ni nada cuando lo veo ni nada, porque ya el Señor sanó eso. Entonces, cuando hablamos de esta parábola, yo cuando la estudiaba, que lo estudié a profundidad, porque a veces, como tú decías en el episodio anterior, una vez se lee la Biblia como por arribita, y uno dice, bueno, lo leí y punto, pero como que tú no te detienes a entender exactamente qué es lo que el Señor te quiere decir a través de su palabra. Cuando yo me puse a estudiar a profundidad esta parábola, entendí que, o sea, Dios nos perdonó todo. ¿Y qué somos nosotros para perdonar solamente algunas cosas? O perdonar esta sí y esta no. O sea, cuando tú te vas a esta parábola, el primer deudor tenía una deuda humanamente que no se podía pagar. Porque dice, a medida que tú lo estudias, que era una deuda como de 15 años de trabajo. Entonces, la del otro siervo era una deuda como de 3 meses. O sea, él podía pagar eso, pero el otro no. Era una deuda que no podía pagar humanamente, aunque durara los años que durara trabajando. Y el rey lo perdonó. Entonces, yo pongo al rey como a Dios, que entregó a su hijo por nosotros, para perdonar todos nuestros pecados y para que esa Candy, por ejemplo, que era antes de hace 8 años, no sea la Candy de ahora. Y yo vivo en gratitud con Dios, porque como decía, yo quizás no era, la más tremenda, como dicen por ahí, pero viví una vida no agradable ante los ojos del Señor. Entonces ahora hay una nueva criatura en Cristo. Me siento plena, el Señor me ha regalado una familia hermosa, me ha regalado amigos valiosos. O sea, el Señor me ha dado demasiado, mucho más de lo que yo merezco. Entonces, ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano que me ofende o a un amigo que me ofende? O sea, que nosotros pudiéramos decir que tú viviste la experiencia en ambas direcciones, porque tú me estás diciendo, yo vengo a los pies del Señor, recibo su perdón, pero yo misma no me siento perdonada porque siento que dejé una deuda con mi padre que no pude quizás pedirle perdón y recibir el perdón de mi padre. Así es. Y ahí podemos ver lo grande de nuestro Dios, que nos da el perdón de nuestros pecados, pero al mismo tiempo te da el perdón como padre.
Así es. Entonces luego te pones de cierta forma una prueba, donde entonces te corresponde a ti perdonar. Perdonar, Y exacto. producto de su perdón, entonces tú puedes también perdonar a tu hermano, quizás por esa ausencia que tuvo, que sus razones tuvo para estar ausente, pero en Dios no hay coincidencia, sino que hay un propósito, y es un propósito de sanidad. Y hoy tú estás ahí sentada hablando del perdón. Si no hubieses vivido esa experiencia en Dios, no estarías ahí sentada hablando de tal manera. Bendito sea el nombre Sí, del y Señor. también hay una cosa aquí muy importante, y es el hecho de que en ocasiones nosotros, o sea, podríamos hablar de esta parábola simplemente refiriéndonos al acto de nosotros perdonar a otros, pero hace un rato mencionaba el hecho de que muchas veces existe esa parte de la autocondenación, de que el Señor nos perdonó a nosotros de todas esas cosas pasadas, pero somos nosotros los que no aceptamos el peso de ese perdón, el valor que tiene el haber recibido el perdón de Cristo, que trae consigo la libertad, esa vida de gozo en Cristo Jesús. Entonces, a veces nosotros damos por sentado esas cosas y vivimos en una angustia constante, y el Señor nos dice, pero mi perdón no es suficiente. O sea, tú estás echando por el suelo mi sacrificio, lo que yo he hecho por ti, porque tú no eres capaz de perdonar esa cosita que es la que tú tienes en tu mente, porque el Señor perdona incluso las cosas que nosotros no conocemos de nosotros. Y nosotros conocemos dos cosas, y de esas con esas dos nosotros sí, pasamos toda nuestra vida condenándonos y limitándonos de disfrutar de esa plenitud, de la libertad que Cristo nos ofrece. Y también Candy tiene muchas cositas, porque ahora ella acaba de revelarnos una historia muy hermosa de esa restauración que el Señor hizo en su vida, pero esas eran cosas que nosotros no habíamos visto, pero hay otras, como el hecho de que el Señor te recompensó con esa familia, aún tú habiendo vivido de la forma que viviste o habiendo vivido en deshonra, por así decirlo, cuando no eras cristiana. Pero yo recuerdo un acto que hizo Candy, producto de esa vida en libertad en Cristo, que nunca se me va a olvidar, que fue para un congreso, que ella estaba... tú sabes que todos nosotros a veces no nos dan el día libre en el trabajo, no sé qué. Y yo recuerdo que yo llegué ese día al congreso y Candy estaba dando la bienvenida en la puerta. Y alguien le preguntó, como, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué sé yo? Ella dijo, bueno, a mí no me dieron el permiso en el trabajo, pero yo no voy. O sea, yo no fui y no voy a ir, y que hagan lo que ellos entiendan, porque yo vine a gozarme en el Señor, y el Señor sabe que yo necesito estar aquí, que yo necesito gozarme en Él, y ya, y que pase lo que tenga que pasar con ese trabajo. O sea, como que esa libertad la llevó a ella a entender, mi trabajo es algo que no importa nunca más que el Señor. Y yo estoy segura de que el Señor conoce mis necesidades, y Él va a hacer conforme a su voluntad, entendiendo las cosas que yo necesito. Y Candy puede testificar ahora, sí, de su trabajo, de su posición, de todo lo que ella ha conseguido, producto de esa decisión de estar a los pies del Señor por encima de cualquier otra cosa. Y no solo eso, que si uno se fija en la historia que ella comenta, su hermano tenía muchísimo tiempo sin ver a Candy, saber de Candy, y aún siendo ella la herida, ella procede a buscar a su hermano, le dice cómo se siente, no es como que lo busca y, ay, manito, tú estás aquí y estamos aquí, sino que ella le dice, mira, pasa esto y esto y esto, pero yo quiero tenerte en mi vida. Y yo pienso que eso habla fuertemente de que el perdón que uno da a los demás es también un testimonio de al Cristo al que nosotros así mismo. Porque muchas veces en el mundo podemos escuchar personas que dicen, yo no perdono eso, o personas quizá inconversa que conozcamos que dice, yo soy tú y no lo perdono, que sé yo qué, y se van por ahí. Pero cuando nosotros decimos, bueno, yo entiendo el punto que me está diciendo esta persona, pero yo siendo perdonada, no soy nadie para denegarle algo que la Biblia me manda a hacer y dar también ese perdón. Entonces pienso que es algo muy chulo, como las cosas que a veces uno no le presta atención o no le hace caso, porque uno dice, ay, sí, hay que perdonar, y uno como que pregona eso a ligereza.
por así decirlo. Pero uno no se da cuenta que cuando uno realiza esa acción, a la persona que estamos perdonando puede sentirse impactada y decir, Le estamos "Wow, mostrando a Cristo". Pero ¿cómo es que esta persona me está perdonando esto? Yo cuando veo videos de... Es un poquito cliché, señor. Pero cuando veo esos videos de, por ejemplo, de una madre cristiana que su hija fue asesinada, por ejemplo, por poner un ejemplo, Ajá. es algo fuerte, es algo duro. Y que entonces la madre está frente a quien cometió el hecho y entonces la madre procede a decirle, yo te perdono. Eso es algo que yo siendo cristiana, eso me impacta tanto y yo como que siempre me pongo a llorar o me pongo pensativa y yo digo, wow, ¿qué pensará esa persona? ¿Qué forma tan... Pudiendo condenarlo, le salvó la vida. Y Exactamente. en todo el sentido de la palabra, porque le dio un mensaje a su corazón. Exactamente. Y lo renueva. Entonces esa persona que quizás a veces sienten culpa o aún si no sienten culpa, eso le hará ruido. Y ellos se quedarán con esa duda. ¿Cómo fue que esa mujer me perdonó? ¿Qué ¿Cómo tiene? fue que? ¿Qué es lo que hay? Y entonces, por consecuencia, va a empezar a preguntarse y va a querer buscar qué es ese Dios que permite que yo, haciéndole el daño que le hice a esa señora, ella como quiera me diga, yo te perdono. Sí, así es. Entonces, como que uno meditando en eso, uno se impresiona de las pequeñas cositas que Dios usa para dar grandes mensajes. Así es. Hay un factor que Quisiera es lo agregar que... algo, Nisbet, sí, claro antes, sí. para que no se vaya Usted la es idea. invitada, usted- Para que no se me vaya la idea, que eso que dice Carla, o sea, es demasiado importante porque es que nosotros como cristianos tenemos que reflejar a Cristo, tenemos que reflejar su amor y su bondad, no solamente de la boca para afuera, sino en acciones, porque de qué me vale, como tú comentabas al inicio, decía, yo te perdono pero no olvido, y que por ejemplo de la boca para afuera te perdone pero que yo llegue a la iglesia y no te salude. O que hable con todo el mundo O que hable de con todo el eso. mundo y a ti te ignore, o sea, señores, Gracias. somos cristianos y queremos estar siempre. Fuerte. Hay un factor que incide tanto en el perdonar como también el pedir perdón, y es el orgullo. Para tú perdonar, tú necesitas humillarte, Quebrar el orgullo. pero también para tú pedir perdón necesitas humillarte. Y eso fue algo que tú hiciste cuando tú dices, mi hermano estuvo ausente, pero yo lo voy a buscar. Y así mismo tú lo ponías exactamente como ejemplo. Esa deuda grande representa a Cristo perdonando nuestra gran deuda. Entonces nosotros con 3 meses de trabajo no podemos perdonar esas simplezas. Y tenemos a un Cristo que se humilló, pudiendo decir, pero yo no tengo por qué perdonarlo, Padre. Ellos te fallaron, pero dice que Él se humilló hasta lo sumo y nos perdonó. Así es. ¿Tú tienes algún otro testimonio en el cual tú has tenido que humillarte, ya sea para perdonar o pedir perdón? Bueno, es que, o sea, no es ya un testimonio per se, pero diariamente nosotros lidiamos con muchísimas situaciones en el que tenemos que quebrar nuestro orgullo como cristianos y perdonar, o sea, a nivel laboral, a nivel familiar, por ejemplo, en el matrimonio, todo el que está casado sabe que a veces llegan situaciones en el que tú tienes que decir, o sea, El director está siendo tocado fuertemente con esa palabra. Nisbet que está casado sabe, el director, ¿verdad? A veces uno tiene que decir, ay Señor, y quedarse callado, a veces hasta morderse la lengua, para uno no decir cosas hirientes y simplemente deja pasar la cosa. Hay cosas obviamente que uno no puede, y uno habla, se sienta, conversa y lo que sea, llegan a un acuerdo, pero no hay que llegar al nivel de que, ay, que yo no quiero saber de ti, o sea, no. Como decía ahorita, somos personas cristianas y tenemos que predicar con el ejemplo, no solamente con palabras. Entonces, es como te digo, Nisbet, a nivel laboral, es que casi siempre tengo esas batallitas. Entonces, yo siempre digo, ay, Señor, dame del fruto de tu Espíritu Santo. Entonces, yo creo que todas esas pruebas son como para el alimento, para que ese fruto sea manifiesto, ¿verdad? Pero sí, o sea, diariamente nos tocamos con muchas cosas y es más en lo laboral que en otra cosa. O sea, llegan situaciones en las que tú dices, oye, le quiero decir 2 cosas, o que esa persona te ofende, que me pasó recientemente. O sea, fue una situación muy incómoda en el que yo como cristiana tuve que quedarme callada y después, ¿verdad? De que pasó todo, yo lo alé y hablé y le digo, mire, las cosas son así, 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 así. Pero si hubiese sido otra, yo lo mando a votar ahí mismo. Ustedes saben que yo soy encargada de la tienda, ¿verdad? Sí. Yo tengo la autoridad de haberlo liquidado. Y yo preferí como que eso se fuera, esa ira, tú sabes, ese calor del momento. Y luego hablar con esa persona, dejar los puntos claros
Y ahí entonces todo se solucionó. Yo pienso que es algo importante destacar de que esa virtud de perdonar se da a relucir cuando nosotros reconocemos que nosotros se nos ha perdonado mucho. Cuando nosotros reconocemos y nos humillamos delante de Dios y decimos, wow, es que el Señor me ha perdonado demasiado a mí. ¿Cómo yo voy entonces por ahí creyéndome que yo sí ahora y que yo ni una dejo pasar? Y todas las que el Señor no me ha dejado pasar, pero me ha perdonado. Todas esas cosas que yo hice, a veces consciente o inconscientemente, que el Señor me ha otorgado su perdón cuando yo me humillo y voy donde le pido misericordia. Entonces, ¿quién es Carla para ahora esa misma misericordia que se le mostró, no mostrarla más para adelante? O sea, por mucho recibido, entonces mucho debo de dar. Sí. Por gracia recibí, por gracia debo de dar. Sí, y hace rato estamos mencionando mucho eso de que perdono pero no olvido. Pero haciendo referencia al recordar con malicia, con rencor. Pero sí creo que es importante la forma en la que el Señor nos recuerda esas cosas por las que nosotros pasamos en nuestra vida, pero con la intención de que recordemos sus grandes misericordias. Porque es que a veces es necesario, o sea, como mismo vemos en la parábola, que tuvieron que recordarle a este hombre lo que yo te perdoné. O sea, aún habiéndote yo perdonado todo esto, tú tienes a este que ha hecho mucho menos y tú no lo perdonas. O sea, de esta manera es que entiendo que el Señor a veces tiene que traer a nuestra memoria todas sus misericordias para con nosotros, para que nosotros no olvidemos que debemos ser misericordiosos con los demás, para que no se nos olvide de dónde fue que nos sacó el Señor, que nosotros éramos de lo más menospreciado, de lo más vil, y de ahí el Señor nos rescató a nosotros. O sea, no te estoy diciendo que eso te define. No te lo estoy recordando para que tú entiendas que eso siempre te va a perseguir, o que esa eres tú, o que ese eres tú, que eso te define, que eso te marca y que eso no te va a dejar nunca. No, yo te lo estoy diciendo para que tú recuerdes que ese sigue siendo tu testimonio, porque no hay forma de que eso vuelva a ser el símbolo de condenación para tu vida, porque ya yo lo perdoné. Entonces, recordemos esto, recuerda todo eso, Wilmaris, para que perdones, para que perdones a los demás. Y no solo eso, es lo que incluso decía Candy, que luego de que ella tuvo esa charla con su hermano, ella se sintió más plena. Cuando el Señor nos manda a perdonar, no solo lo mostramos a Él, sino que Él incluso nos está librando a nosotros de vivir en una vida en sufrimiento, porque muchas veces tenemos la falsa percepción, quizás por el orgullo o por saber de fulano supo que lo hizo mal, él sabe que lo hizo mal y él tiene que estar sufriendo porque él ve que yo no lo he perdonado. Estamos y solos. Que yo lo ignoro. Al final, ese veneno me lo estoy bebiendo yo. Exactamente. Esa persona no tiene nada en yo su sola me estoy tronchando mi libertad espiritual, mi libertad emocional, porque eso me va a vivir martillando una y otra vez en la conciencia y no me va a dejar vivir tranquila. Ese sufrimiento, ese dolor, ese enojo que tengo de que, no fui, me le desquité, no fui, le dije 3 cosas porque yo soy cristiana, pero todavía lo recuerdo con esa malicia, todavía lo recuerdo con ese rencor, y eso cada día, mientras más lo conservemos en nuestro corazón, entonces más nos va a envenenar y más infelices nos va a hacer. Así es. Al abordar este tema del perdón, uno tiene que caer en la siguiente pregunta: ¿puede un corazón no perdonador estar en comunión con el Señor? Claro. Y la respuesta automáticamente es no. El asunto del perdón es sumamente profundo, y fíjense que la oración del Padre Nuestro dice: Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, te estoy pidiendo el perdón, pero primero tengo que mirarme a mí mismo a ver si yo estoy siendo perdonador. Así es. Y es sumamente profundo el asunto del perdón, que no es solamente perdonar, sino también pedir perdón aun cuando tú no has ofendido a nadie. El Señor es muy celoso con el perdón. Y yo recuerdo que en una ocasión estoy en la iglesia, cuando era inconverso, yo tenía muchas situaciones espirituales, batallas mentales en cuanto a mi padre. Pero luego cuando me convierto, digo, yo no tengo nada en contra de mi papá. Yo creo que todo está bien.
pero el Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón. O sea, yo no me sentía mal, aparentemente, todo estaba bien. Y en una ocasión el Señor me dice, cuando salgas del culto, tienes que irle a pedir perdón a tu papá. Wow. Y yo fui obediente a eso. Yo entendía que estaba bien. Salí del culto, fui donde mi padre, le dije, papi, perdóname. ¿Y qué quería el Señor trabajar en mí? Algo que Él no estaba viendo. Que yo pudiera estar en paz, en armonía, en comunión espiritual con Él. Yo decía que todo estaba bien, pero el Señor sabía que había algo en mí que yo desconocía y Él quería trabajarlo. Probablemente era el orgullo, porque me dijo, sal del culto y pídele perdón a tu papá. Yo podía decir, pero quien me ofendió a mí fue mi papá, de cierta forma. Pero al Señor no le interesa eso. Por eso la pregunta que teníamos al inicio, pedir perdón es un asunto de una decisión personal, es un mandato. Y nosotros podemos llegar a la conclusión de que es ambos. Yo debo estar decidido a pedir perdón, pero por encima de mi decisión hay un mandato que yo debo obedecer a Él. Varios, porque muchos versículos hay. Entonces, sí. Y como decía, perdón que te interrumpa, como decía Carla, cuando tú no perdonas a alguien, quizá la persona piensa, ay, no lo voy a perdonar y punto. Y tú crees que tú le estás haciendo un daño a esa persona, pero al final el daño te lo haces tú mismo. Así es. Porque es que tú te llenas de rencor. En tu corazón hay raíces de amargura que no te dejan avanzar, no te dejan estar en comunión plena con el Espíritu Santo. Y ya cuando tú te sacas todo eso de tu interior, entonces es que tú sientes una diferencia en ti. Porque el perdón produce libertad. Amén, así es. Así es. O sea, yo creo que con esto nosotros podríamos encerrarlo todo. Para nosotros completar nuestro gozo, nosotros tenemos que perdonar. Para nosotros vivir la plenitud de vida que brinda Cristo, que nos da Cristo, nosotros tenemos que perdonar. Para nosotros aprender sobre el perdón y la misericordia de Cristo, nosotros tenemos que practicar el perdón y la misericordia para con los demás. O sea, definitivamente hay que poner en práctica el perdón para nosotros vivir esa multiforme gracia que nos brinda Jesucristo. Es tan profundo que el Señor nos dice, mira, si tú me traes tu ofrenda y tú te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte de acuerdo con él. Simplemente perdónalo. O sea, que no se trata solamente de yo decidir, sino que también se trata de obedecer. Amén. Amén. Ha llegado el momento que más nos gusta para cerrar con broche de oro. El ponme claro. Me pone feliz. Ok, Candy, consiste en responder de la forma más rápida y sencilla las preguntas que te vamos a hacer y de forma relajada sobre todo. Así que Tráteme bien. fue para atacarla, se fue. Mira, para no darte ni chance ni de pensar. Ponnos claro, porque ya nosotros tenemos idea, pero ponnos claro. Tú fuiste de esos padres que cuando anunciaron la guardería de Cairo los sábados, aplaudiste, ¿verdad que sí? Mi amor, yo hice una fiesta. Yo la escuché hablando más lengua que los corintios. Claro, señores, que eso fue una oración contestada, porque es que mis hijos yo los amo, pero en la etapa en la que ellos están, ellos no me dan coger No, culo. pero ya Candy, que te va a alterar. Está bien. Andy, ponme claro. Háblame de Esteban. Ajá. ¿Cómo inició eso? ¿Fue cierto? ¿Es cierto que tú te le lanzaste a él? ¿O él fue que se te lanzó a ti? ¿Y qué fue lo que más te gustó del Miren, les voy a hacer la confesión. Mi amor, tú lo sabes, ¿verdad? Cuando yo llegué a la iglesia, yo me encontraba a Esteban feo. Ay, Dios mío. Porque todo el tiempo, Hay como mucho siendo testimonio presidente, así. siendo presidente con esa corbata como tan flaquita, decía, ¿y este hombre tan rarito? Pero ¿qué pasa? Después que él se fue a España, ¿verdad? Ay, ¿qué llegó? ¿Qué llegó? ¿Qué llegó con ese hola, tía? Espérate. ¡Atención, feo! Espera. ¡Váyase a España! No porque, no, espérense, déjenme aclarar. No porque él haya viajado, sino porque él se dejó crecer el pelo, como que tuvo un cambio. y comió más. ¿Verdad? Y después que él vino, mis ojos lo vieron de otra manera. Y realmente, señores, eso fue Dios. Porque yo recuerdo que había un martes de jubileo cuando él llegó. Yo no sabía que él había llegado. Lo único que sé es que en medio del jubileo él estaba saludando como que era el presidente que había llegado, Leonel Fernández, saludando a la iglesia entera. El que estaba ahí sabe.
Y como que nuestros ojos como que conectaron. Como que, ahí flechamos. Pero todo comenzó en el video de Mylor de Vive. Ay, Que estábamos Están en la viviendo. grabación del video. Estaban vivos. Ahí comenzamos a hablar y él a contarme de su vida de España, que habla y por ahí se fue. O sea que ahí podemos cantar la canción que dice: das vida a lo que estaba muerto. Sí. Estamos más claros, estamos más claros. Ok. Entonces, tú sabes que nosotros estamos hablando de la restauración que da Cristo y de todo eso. Nuestra querida Candy tenía, porque yo doy testimonio de que tenía una cualidad de la que ella se sentía orgullosa. Ella era intensamente orgullosa. Entonces yo quiero que Candy testifique aquí qué fue lo que el Señor hizo para transformar eso, porque señores, Candy es una persona muy renovada, muy activa, claro que sí, responsable hasta lo sumo, pero muy cambiada en ese sentido. Entonces cuéntanos. A la verdad, yo no sé qué fue lo que me cambió. Yo creo que fueron los niños. Yo creo que sí. Que son más intensos que tú. Yo creo que sí, porque realmente, y no es que, o sea, no es que yo soy intensa, sino que yo soy como muy perfeccionista. Esa parte de nuevo otra vez. Yo no soy intensa. Yo soy como muy perfeccionista, entonces como que me tomo la cosa como muy, tú sabes. Y Dios sabe que en los primeros años del ministerio yo era realmente, Lisa sabe, un poquito intensa, no mucho. Un poquito. Pero como que después que llegó Eliel y después como que llegó Arisbe, como que esa intensidad se ha ido moldeando. No sabemos si es porque está cansada. No, ya, imagínate. Entonces, ahora como que tomo la cosa con un chisme de calma, pero sigo siendo muy perfeccionista. Ok, Estamos estamos claros, bien estamos claros. claros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de permitirme estar aquí con ustedes. Gracias por venir. Ok, señores, ya nos vamos. La parte que no le gusta ni Tuvimos mucha fiesta aquí hoy. O Y sea, ya. ustedes me pasaron a mí una guira para Tú decirme vas a que ya no tocar un vamos. chisme ahora, espérate. Tranquilo, batalla. Pero ya nos vamos, ya nos vamos. Tenga su guira, porque esta es la parte que yo no comparto de irme. Pero nada, por todo lo maravilloso que ha sido el Señor, yo me voy a quedar con mi guira. Estamos sumamente agradecidos. No, pero eso no es lo que va. Gloria a Dios. Ya te pedí que vamos. pero ¿Qué es lo que yo voy a decir? Espérate. Que Nancy se cruza despidiéndose porque Es que su no me mente y su gusta, corazón no me no se quieren gusta. ir de aquí. Entonces por eso él estaba introduciendo de nuevo. Pero, Nisby, haz silencio. Carla, ¿tú tienes algo que compartir? Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que hay algo nuevo. Redoble de instrumentos. Me encanta. Tenemos TikTok, señores. En nuestro TikTok nos pueden encontrar como Kairos al micrófono. Asimismo nos encuentran también en Spotify y en Instagram nos pueden encontrar como Kairos Ministerio Juvenil y en YouTube. Sí, es muy fácil encontrar a nosotros porque son 2 nombres nada más. Kairos al micrófono y Kairos Ministerio Juvenil. Así que busquen, compartan, consuman. y- Follow, retweet, digo, eso mismo. A mí no me gusta despedir, pero esto es ¡Kairos al micrófono! ¡Instrumento!